Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Encaste TV, esto es Recorriendo la Legua Ganadero. Tercer capítulo, hoy dedicado a Zacatecas, tierra de toros y de una gran historia que envuelve, por supuesto, a su majestad, al rey de la fiesta, al toro bravo en nuestro país. Acompáñenos, quédense con nosotros, estamos en vivo por nuestras diferentes plataformas, en Facebook, en YouTube y en Livestream. Recuerden seguir las redes sociales de Encaste TV y saludamos de inmediato a nuestros invitados, los embajadores del estado de Zacatecas, ganaderos de toros bravos que nos acompañan esta noche. Don José Miguel Yaguno, con el gusto enorme de saludarle de la ganadería de don José Julián Yaguno. Fuerte abrazo, José Miguel, bienvenido, buenas noches. Igualmente, un saludo a toda la afición. Buenas noches. Y saludamos a Ramiro Alatorre, ganadero de Pozo Hondo. Mi querido Ramiro, con el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos y un gusto estar aquí con ustedes y tratando de que esta sea una charla agradable para toda la afición. Buenas noches. Belén Vázquez, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy Zacatecas. Muy buenas noches, pues qué gusto saber de este estado, conocer pues mucho más de la crianza del toro bravo en un estado emblemático en nuestro país. Buenas noches. Rafael Anaya, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi estimado Carlos, muy buenas noches, con el gusto de saludarlos y una especial y muy cordial bienvenida a nuestros dos invitados de esta noche. Bienvenidos. Manuel Acevedo, ¿cómo estás, Manuel? Buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Hombre, siempre es un gusto hablar de todos y más ahora hablar del estado de Zacatecas con dos embajadores como son de la familia Yaguno. Muy buenas noches. Y arrancamos para ver el video que esta semana ha preparado la AMTAC en conjunto con la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia acerca de Zacatecas. En el estado de Zacatecas, se estima que en promedio existen 11.686 hectáreas preservadas para el toro bravo, por lo que al valor de la tierra respecta, la unidad de superficie se cotiza en promedio en 70,000 pesos por hectárea, lo que implica que la superficie destinada a la crianza del toro bravo en Zacatecas tenga un valor aproximado de 818,035,749 pesos. El tamaño promedio de hato en las ganaderías es de 417 cabezas de ganado bravo en la extensión territorial del país, lo que nos da un total aproximado de 7,506 cabezas de ganado bravo en el estado de Zacatecas. El valor de las ventas de las ganaderías de bravo en Zacatecas, según un estudio realizado en el 2015, ascendió a aproximadamente 41,591,089 pesos mexicanos. En el estado de Zacatecas existen 18 ganaderías de toros bravos. El Saucillo, fundada en 1928. Torrecilla de Bonilla, fundada en 1932. De Guadiana, fundada en 1937. San Antonio de Triana, fundada en 1950. Santa Fe del Campo, fundada en 1952. Sergio Rojas, fundada en 1953. Progreso San Mateo, fundada en 1955. Boquilla del Carmen, fundada en 1956. José Julián Yaguno, fundada en 1956. Valparaíso, fundada en 1956. Suárez del Real, fundada en 1957. Arroyo Hondo, fundada en 1960. El Saus, fundada en 1968. Pozo Hondo, fundada en 1978. Ingeniero Díaz de León, fundada en 1979. Los Rodríguez,
fundada en 1985, La Guadalupana, fundada en 1987, y Santa Bárbara, fundada en 1987. Hablar del Toro Bravo obliga a reconocer el esfuerzo y legado de los hermanos Antonio y Julián Yaguno, quienes a través de emblemáticos hierros como San Mateo y Torrecilla fueron cimiento del campo bravo mexicano. Ese legado, heredado a don José Julián Yaguno y a su vez a la tercera generación de ganaderos que encabeza José Miguel Yaguno, se ha preservado gracias al profundo amor. Es necesario un día en esta casa ganadera para darse cuenta de todo el trabajo que se realiza, sobre todo en una época tan adversa como la que vivimos en el presente. Al fallecer don Julián Yaguno González el 4 de abril de 1956, don José Julián Yaguno Ibargüengoitia, en la fracción que le correspondió, fundó su casa ganadera con vacas y sementales de Torrecilla. Debutó en el toreo de Cuatro Caminos el 23 de febrero de 1958, 6 toros para Antonio Velázquez, Anselmo Lisiaga y Joselito Huerta, con quien ese año hizo una mancuerna extraordinaria. Así fueron los inicios de esta ganadería, que ha cosechado muchos triunfos en sus casi 45 años de vida. Se presentó en la Plaza México el 22 de mayo de 1960, 6 toros para Luis Procuna, Manolo dos Santos y Guillermo Carvajal. Es una de las ganaderías a cuyos toros les han cortado más orejas en esa plaza, además de que varios les han concedido arrastre lento o vuelta al ruedo. El domingo 29 de noviembre de 1992 lidió un encierro de cinqueños, aplaudido por su presentación, al que luego premiaron como el mejor de esa temporada. Originalmente se había anunciado una tercia, pero quedó en un mano a mano entre José Mari Manzanares y Mariano Ramos, quien toreó magistralmente a Campero, galardonado como el mejor toro. Ese día el ganadero fue paseado en hombros al terminar la corrida. En 1997, después de analizarlo mucho, agregó 11 vacas de Jandilla, así como semen de Juan Pedro Domecq, Jandilla y Torrestrella, con lo cual piensa realizar experimentos genéticos y ver si los resultados son positivos. Don José Julián, además de la tierra, heredó del padre la casta, la afición, el cariño, la entrega y los conocimientos para criar toros bravos, que a la vez ha transmitido a su hijo José Miguel, donde se refleja el esfuerzo que han realizado para superar las terribles sequías que azotan la región. De forma científica, se las arreglan para sacar adelante a sus más de 300 vientres y camadas. En esta casa se puede admirar a su majestad el toro bravo en toda su expresión. Interesantísimo video, gracias al AMTAC y a la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia. Pues la verdad es que mucho que conocer de Zacatecas, y yo quiero empezar con la actualidad, con lo que hoy por hoy les atañe, y es cuáles son las dificultades, cuáles son pues todos los retos que se viven en el campo bravo zacatecano. Bueno, para empezar, buenas noches. Zacatecas, bueno, la actualidad, lo más duro que se vive, y no nomás en Zacatecas, en toda la República, es pues esta pandemia, que no hay toros y no se pueden lidiar los toros, y hay que estarlos aguantando hasta cierto punto, porque ahí vienen las cámaras atrás y entonces los tienes que echar para afuera y los tienes que lidiar a puerta cerrada. Esa dificultad es muy grande. Ahora, el estado de Zacatecas tiene una gran virtud, como su nombre lo dice, Zacatecas, de zacate. En Zacatecas tenemos diferentes variedades de zacates muy buenos, como es el navajita, el banderita, y cuando hay las secas muy fuertes, tenemos a qué recurrir, que se llama el ramoneo. El ramoneo es de hierbas que salen en el estado, como es el engordacabra. Podemos recurrir también al nopal y chamuscar nopal. Realmente la vocación de Zacatecas es el agostadero. Claro, hay muchas tierras de cultivo, pero las tierras de cultivo son buenas las que tienen agua, o sea, que tienen perforaciones y pozos. Porque el temporal en Zacatecas tenemos una gran tierra, pero el cielo no es muy bueno, vamos, el término de lluvia es muy poco y las heladas son muy tempranas. Pero realmente para el ganado, Zacatecas es un estado extraordinario. Y para criar bravo también. Totalmente de acuerdo con José Miguel, mi tío. Zacatecas es una
un campo que cuando el cielo nos bendice con las lluvias, es probablemente uno de los mejores campos del país. Los pastos que tenemos en la Bajilla en particular son muy buenos, pero desgraciadamente esto no se da todos los años, y con los cambios climáticos que tenemos hoy en día cada vez es más complicado, por lo que cada vez hay más que adaptarse y hay que ir viéndolas cómo uno se acomoda y va viendo cada camada, cada año, y pues cada año es diferente, y no me dejará mentir, y hay años que llueve temprano, hay años que llueve tarde, o en las heladas, los cambios de temperatura dentro de un mismo día en el estado de Zacatecas, en toda la zona del estado, pueden variar entre 25, 30 grados, lo cual hace que hasta el mismo ganado la cuestión de la sanidad y todo es complicada. Pero si desde hace conmigo 5 generaciones, con José Miguel 4, estamos criando toros en el estado, por algo llegaron los viejos aquí, por algo estamos aquí, por algo seguimos aquí. Entonces, eso es importante, ¿no? Yo creo que es de los temas que hay que resaltar y explicarle a la afición que como familia y con la familia conjunta que integramos, la gente que se ha unido a esta pasión que es criar toros de lidia, que estamos en el estado de Zacatecas, pues es un compromiso que tenemos y una afición que nos desborda, y por eso seguimos aquí y seguiremos. Independientemente del clima, de los pastos, de los cambios de temperatura, aquí nació gran parte del toro de lidia del país. Yo creo que hoy en día, a lo mejor con la última exportación varían un poco los datos, pero si no el 90% de los toros del país tendrían su origen en Zacatecas. Y un origen glorioso, porque al final de cuentas, los triunfos que han existido de las casas de la familia en primera instancia y después de lo que derrama de la familia, pues ahí está escrito en los anales de la historia, ¿no? Entonces estamos orgullosos de ser yagunos, de ser zacatecanos, del toro bravo de Zacatecas, y también de las gentes que han compartido este gusto de este toro y que lo han llevado a sus casas. Platíquenos un poco justamente de ese origen que le da toro, le da origen al toro bravo mexicano, Zacatecas, San Mateo, Torrecilla, la familia Yaguno, ese gran árbol genealógico que le ha dado lustre al campo bravo mexicano. José Miguel yo creo que me podrá corregir, porque aparte su padre vivió casi en primera persona todo esto, de muy niño, y se lo platicó directamente. Empiezo yo y ahorita te paso la estafeta, José Miguel, para que me corrijas. Claro. Pero los hermanos Yaguno, don Antonio y don Julián, traen vacas hace más de 110 años. Bueno, primero empiezan con una afición que les nació de no sé de cómo, pero que le agradezco a Dios que haya sido así. Y empiezan a juntar vacas del campo, vacas de las haciendas que ellos tenían porque eran ganaderos, y empiezan por gusto del toro de lidia. Sin entrar en mucho detalle, juntan un grupo de vacas y después, por relaciones y por la afición que tenían y por los mismos taurinos que se dieron cuenta que tiene esta afición, en particular el ganador Bombita, llegan a contactar al Marqués de Saltillo, y al hacer una relación con él, traen 2 importaciones de vacas, para traer vacas españolas a México. Y el milagro genético que yo veo, y ahorita José Miguel nos explicará un poquito más a detalle, es que de esas, pues me parece que fueron 22 vacas, y de las cuales solamente como 16, 17 dejaron procedencia, más las que ellos escogieron aquí, que esa fue la combinación muy importante, y el milagro, y la afición, y el conocimiento genético y cuestiones taurinas que tenían ellos, sin antecedentes, que es lo más importante, logran lo que comentamos hace un momento, ¿no? Que realmente gran parte de la tauromaquia en México y de la historia de la tauromaquia en México desprenda de esas 2 figurones de la ganadería mexicana y posteriormente de los conocimientos que fuimos, y perdón el término, pero mamando, porque así es en los ranchos, mamando toda la familia. José Miguel, si quieres entrar en más detalles, sé que tú los conoces mejor que yo. No, tienes toda la razón. De ganado bravo, sí.
ellos pues no tenían, no habían incursionado en el ganado bravo, pero eran unos grandes genéticos, porque en esa época, de ese ganado criollo que ya existía, que eso existe desde la colonia, ese ganado que estaba en las haciendas, ellos fueron seleccionando. Pero tú te acordarás, Ramiro, tú ves los libros, eran unos grandes ganaderos de suizo, de ganado menor, o sea, tenían el campo en la cabeza. Y antes que nada, y sobre todo, don Antonio, lo que a mí me platicaba mi padre, fue un gran genético, pero un rancherazo fue don Julián, que fue mi abuelo, y tenía un amor al campo y sabía tanto de campo, porque yo creo que para ser un buen ganadero, lo primero que tienes que hacer es ser un buen ranchero y saber de tus agostaderos y saber de qué cantidad puedes tener de ganado y eso. Y esas actitudes las tuvieron siempre, porque siempre fueron unos grandes ganaderos. Hablando de Zacatecas, los premios de suizo siempre se los ganaban ellos, de ganado menor siempre. Entonces, a la hora de meterse al ganado bravo, ellos empezaron con ese ganado criollo, que la gente, para explicarle, el ganado criollo no tenía ninguna raza. Estamos hablando exactamente de 1908, cuando trajeron la primera importación, ponle 1 año, 2 años antes. Ese ganado existía en la sierra, pero entonces el que mejor embestía, y eso después de muchas vacas, de cientos de vacas, escogieron 30 vacas. Y con esas 30 vacas se hicieron amigos de Bombita, como tú dices acertadamente, y entonces le encargaron primero a Bombita, y Bombita conocía al Marqués de Saltillo, por eso llegaron con el Marqués de Saltillo, porque Bombita era amigo del Marqués. Y la primera importación que trajeron fueron 6 vacas y 2 toros. Eso fue en 1908. No recuerdo bien, creo que la segunda importación fue en 1911, que trajeron 10 vacas nomás y sin ningún toro. O sea, la importación que sumó San Mateo fueron 16 vacas y 2 toros. Que un toro les funcionó muy bien y el otro toro no les jaló muy bien. Pero lo grande que tuvieron y lo importante que tuvieron fue crear con las vacas que tienen aquí, la verdad, una raza, que eso hay que resaltarlo, que con que es cierto, ese hato se conservó puro y a eso se le echaban a las vacas de aquí, pero tuvieron la sensibilidad de crear un toro que no es el mismo toro de España, ni es lo mismo de Saltillo en España, es un toro ya que es yaguno, con el son de aquí de México, con el son como somos los mexicanos. Claro. Tenemos un carácter más dulce, menos tosco que el español. Entonces ese toro se creó aquí y lo hicieron ellos, que es lo grande que tienen. Y lo primero grande que tienen, que fueron unos grandes rancheros y un amor a la tierra de Zacatecas como poca gente. Igual que mi padre, que mi tío, que mi tía, o sea, el amor al campo. Manuel. Ganaderos, justamente en este mismo tema, el toro de los Yaguno maravilló a Bombita, a Dominguín, a Manolete, a los españoles que venían. ¿Cómo es ese toro mexicano? Que si nos pueden explicar cómo es el toro mexicano como tal. Bueno, el toro mexicano y el toro español, el toro bueno, pues es el que nos gusta todo. El que tiene clase, el que tiene ritmo, el que tiene duración, el que mete la cabeza abajo, pues ese es el toro, claro. El toro bueno y el toro mexicano, el que tiene arte, vamos, para investir. Conclusión, este es mi punto de vista. No, totalmente de acuerdo. A lo mejor algo que podría diferenciar el toro yaguno bueno del resto del mundo es un toro que siempre va más, es un toro que se acaba entregando, es un toro que transmite, que siempre va muy por abajo, que siempre va muy metido en la muleta y que tiene algo que a lo mejor es único, que sí podemos empezar a ver otras similitudes en el mundo, pero gente que lo ha trabajado y que lo primero lo vio aquí, que es ese último tercio del muletazo. Cuando el toro en ese último tranco del muletazo sigue humillando, queriéndose comer la muleta ahí abajo, y que así se hizo la afición mexicana con ese último, el olé largo que oímos en las plazas, no es el olé corto del bien, como dicen, no, bien, no,
El olé, ese largo, perdón, eso lo da el toro y el bien toreado. Yo creo que eso es algo de las características y de las particularidades que los señores Yaguno hicieron en el toro mexicano a través de la selección, a través del trabajo, y como dijo José Miguel, y estoy totalmente de acuerdo, a través del amor al campo, de conocer el campo, de conocer la crianza, de estar enamorados de esta tierra y de los toros. Rafael. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, estábamos hablando de, evidentemente, épocas en las que pues todo era de prueba, acierto y error, era todo empírico, no existía evidentemente la tecnología que hoy se puede acceder para ir depurando un poquito. Pero ¿sabes qué es lo grande? Que tenían esa intuición. Exactamente, exactamente. Libros, pero no nomás era en el Bravo, ¿eh? Exactamente. Que venga el suizo y había un toro en el Saus, que el Saus es donde está Torrecilla, que se llamaba Muñeco, que ganó todos los premios a nivel nacional, y si te ibas a las borregas y ganaban en las borregas, esa intuición la tenía. ¿Por qué? Porque eran rancherazos, vamos, rancherazos. Exactamente. Y justamente el punto al que iba, ¿no? Ese conocimiento del campo, la intuición, la visión y la afición de decir, bueno, pues ya estamos haciendo este tipo de ganado, ahora vamos a probar o intentar, y se crea una, pues, legado importantísimo, legado y leyenda en el campo bravo mexicano, que evidentemente todo surge de esta intuición y afición que estamos hablando. Pero algunos textos hablan de que, y corríjanme si don Antonio cruzaba nada más lo español con lo español, por decirlo en términos sencillos, y lo criollo, y don Julián lo criollo con lo español. ¿Esto es correcto? No, porque incluso no se habla de lo puro y de lo impuro en algunos textos. Correcto, sí. Perdón que me meta rápido, pero qué importante que nos desmientan esta pregunta de Rafa, porque alrededor del mito, como dices, de la leyenda y de la historia Yaguno, hay muchísimos libros en México. Correcto. Pero mira, ustedes son la familia y ustedes nos lo podrán platicar. Palabras, porque de esto se ha hablado mucho y se ha hablado muchas cosas que no son ciertas. Mira. Venga. Mi abuelo y mi tío abuelo siempre duraron 20 años con San Mateo. Después se dividen y mi abuelo funda Torrecilla y mi tío Antonio se queda con San Mateo. Ellos acordaron porque precisamente lo que se trajo, que sí es lo puro y sí se quedó en San Mateo, el hato que le decían puro. ¿Qué le decían al puro? Lo que se trajo del Marqués de Saltillo, ¿correcto? Eran muy poquitas vacas. Como te estaba diciendo al principio, se importaron 16 vacas. De ahí no pudo haber salido tantas ganaderías. También si le haces la cuenta, es imposible. Por eso, lo grande es lo otro. Es cierto eso. No más que todos los sementales que padreaban en Torrecilla, padreaban en San Mateo, ya que se dividieron. Todos, absolutamente todos. Y el hato quedaron que se lo quedaran en San Mateo porque era muy chiquito. Entonces iban a dividir las familias y todo. Por eso se quedó en San Mateo. Pero toda la vida los hermanos, indiferentemente los toros, padreaban en un lado y otro. Pero yo el mérito que le doy no es a esas 16 vacas. Yo el mérito que le doy es lo que hicieron aquí, lo grande que tuvieron, lo que hicieron aquí ellos. No a las 16 vacas que cruzaron, que eso fue una explosión genética tremenda. Sí, porque digamos que esas vacas ya estaban probadas, esa línea genética ya estaba probada. Es lo importante que hicieron. Totalmente de acuerdo. Y dando un poquito, Rafa, tu pregunta, obviamente al tener vacas españolas y padrear puros sementales de lo que venía de España, conservaban por un lado lo que venía de vaca y toro español, y por otro lado lo que venía de toro español y vaca de las criollas que estuvieron aquí. Yo creo que coincido con José Miguel, tuvo mucho más mérito escoger 30 vacas aquí, que sirvieron, claro, lo que hicieron, lo que sucedió después, que las 16 que trajeron, porque además, como anécdota, las primeras las escogió Bombita, las segundas fue don Antonio escogerlas. Y mi abuelo también, que fue el que se las trajo. Y fue el que fue por ellas al final. La segunda importación. Fue el que las embarcó y las trajo. Dos vacas, las embarcó, y dos vacas de la sensacional, la vidriera y no sé qué otra, las trajo mi abuelo y las escogió. Exactamente. Y al escoger las últimas, dicen que escogieron cosas muy, muy buenas de allá. Y hay anécdotas que a lo mejor no tenemos tanto tiempo para entrar a detalle
de cuestiones de que si el Marqués tenía problemas de dinero, de juego, y por eso pudieron comprarle vacas muy escogidas y muy buenas. Ahora, yo sí puedo hacer una opinión personal. Yo creo que lo mejor de Saltillo en esas últimas vacas vino a México. Claro. Ok. La consecuencia se ve en la historia. Okay. Por eso los resultados que se han dado acá. Ahora, Claro. el mérito lo tienen los señores Yaguno, cómo lo manejaron, cómo lo hicieron, cómo lo mezclaron, cómo hicieron inbreedings, que es una cuestión, como decía José Miguel hace un momento, cuestiones que se hacían otro tipo de ganado y empezaron a formarlas ellos y tuvieron una capacidad de selección, de gusto, Claro. que hoy en día lo tenemos. Como anécdota, y parte de lo que decían, algún día platicando con Juan Pedro Domecq, decía que su padre fue el primero que empezó a tomar notas del comportamiento de un toro a pie. Y platicando con él, con don Juan Pedro, paz descanse, yo le dije, don Juan Pedro, pues yo tengo notas de mi bisabuelo y su hermano, donde describían el comportamiento de una vaca a pie y cómo iba por un lado, a diferencia de por el otro, que si era mejor por el lado izquierdo, por el derecho, que tenía recorrido, que tenía son. Y por eso el resultado se da en base a lo que ellos seleccionaron. Si desde entonces están seleccionando, si humilla a la vaca, si acaba el muletazo, si mete bien la cara, si tiene son con las manos y acompaña la muleta, por eso hoy en día tenemos el toro que tenemos. Y en España yo creo que hoy en día han mejorado en ese sentido. Porque también yo he escuchado a ganaderos españoles que se enamoran de cómo inviste el toro mexicano. Ese término que no lo comparto yo, el gatear, el acabar el muletazo, o sea, son detalles, pero es como fue el toro siempre aquí, como se eligió, como se seleccionó y como lo mamamos y lo hemos aprendido, y ya cada ganadero le da su matiz, que es muy importante. Claro. Y es el compromiso y el reto que tenemos cada uno. Pero tenemos esas bases que son muy importantes y que están desde 1908 plasmadas en la casa, y pues yo, por lo menos, y estoy seguro que José Miguel también, moriremos defendiéndolas. Ramiro, ese es un punto que a mí me apasiona muchísimo, el matiz que tú hablas de cada ganadería. ¿Cómo se le da el matiz a cada ganadería? ¿Cuál es el camino, la fórmula? Si es que No existe, ¿no? Fórmula no creo que existe. Yo creo que, híjole, Eso es una no. pregunta muy difícil porque además a lo mejor no la podemos ni entender ni explicar, pero yo te diría que la gran diferencia entre un muy buen ganadero y un ganadero que sobrevive es no escoger la vaca buena. La vaca buena la vemos todas. Es cuando sí dejas una vaca que tiene algo que tú además genéticamente lo necesitas, cómo mezclas las líneas, qué toros los aguantas más, porque yo creo que en esta vida, y lo escuché el otro día en un libro, pero la principal cualidad que tiene que tener un ganadero, las dos principales cualidades, son tiempo y paciencia. Además de gusto y sapiencia, tiempo y paciencia. Porque primero tiempo que te dé tiempo de hacer lo que estás buscando. Y paciencia porque te vas a dar muchos topes en la pared. Porque esto no es una cuestión matemática. Para seguir buscando lo que quieres y poderte diferenciar de algo que no sabemos explicar. Ni hay fórmula matemática, Rafael, para podértelo explicar. Pero al final de cuentas es sentimiento, es esa cosa que a uno le gusta más que a otro y que no le puedes explicar ni entender. Intuición también, a fin de cabo, ¿no? Se repite y continúa la... Intuición y sentimiento. Aquí entra el Claro. corazón y entra lo que, como decía Ramiro, has mamado. Yo, si de alguien le aprendí, fue de mi padre, que volvemos a lo mismo, un excelente ranchero y un excelente ganadero. Maravilloso ganadero. Sus potreros, la cantidad de toros que lidiaba, camadas de 100, 120 toros en todas las plazas a México durante 11 años con 3 corridas de toros, los toros lidiados siendo el toro como debe de presentarse con edad y trapío, todos los que han salido de la casa, todo eso es un orgullo y un compromiso de seguir adelante. Eso no se aprende, eso es de acá, del corazón, vamos. Recuerdo una charla que tuve en algún momento con don José Julián Yaguno, en paz descanse, padre de José Miguel, a quien estimé mucho, y con don Pepe Chafik,
un programa de radio que hicimos maravilloso hablando de todos estos temas. Imagínense nada más una mesa con don José Julián y con Pepe Chapic. Y ambos me decían que no se explicaban cómo es que don Antonio y don Julián se habían adelantado tanto a su época, porque eran maravillosos genetistas. Es correcto. Un modelo que, si lo ponemos al día de hoy, parecería de nuestra época, de nuestros tiempos, y no. Estamos hablando del origen real del toro mexicano. ¿Cómo se pueden ustedes explicar esto, siendo familiares de ellos? ¿Qué anécdotas, qué recuerdos, cómo se enganchan los hermanos Yaguno para comenzar este camino de la crianza del toro bravo? En fin, ¿qué nos pudiesen contar al respecto? Nada, pues yo creo que se enganchan primero por el gusto. Además, a mí me han platicado, por ejemplo, mi bisabuelo era un vasco que llegó aquí a México y era borreguero. Y a él, por ejemplo, no le gustaban los toros bravos. El apasionamiento por los toros bravos empezó con mi abuelo y con mi tío abuelo. Y entonces, pero ya eran siendo grandes rancheros, desde mi bisabuelo, vamos, que era borreguero. Entonces, ya fue cuando se fueron a España y lo que tú dices, pues, la intuición que tenían era bárbara, porque a lo que se metían, al ganado menor, a lo que fuera, siempre destacaron, no nomás en el toro de lidia. Una intuición nata de ellos. Y no te la puedo explicar. Como dice José Miguel, yo escuchaba a mi abuela comentar de que cuando su padre le platicaba que él y su hermano le dijeron a su padre que querían empezar con esta aventura del toro bravo, pues que su padre lo consideró como un capricho de estos niños, porque además tenían 18, 20 años cuando empezaron. Yes. Y sí son adelantados de su época, porque Totalmente. si algo hicieron fue buscar el toro y elegir el toro que hoy en día gusta en México, hace 100 años. Y eso está muy complicado, más complicado de explicar, es más complicado de entender. Sí, porque ahora lo estamos disfrutando, tal vez, por así decirlo, ya regado en otros estados de la República, pero ahí nació, ahí surgió, y esta generación es la que tal vez ahora estamos disfrutando, pues todo ese legado Pues que sus bisabuelos nos han. Y hablando de Zacatecas también, como les decía, son unos agostaderos extraordinarios, que lo que pasa, y eso también le está pasando, Ramiro es vecino mío de rancho, que han abierto muchas tierras a la cuestión agrícola de temporal, que es una tontería, porque esas tierras, para que se erosionan, o sea, para que vuelvan a quedar como estaban antes, pasan muchísimos años, vamos, no miles, pero muchísimos años. Y la fauna también, vamos, se está, como todo está abierto y lo de nosotros está muy cuidado y todavía siguen los agostaderos tupidos y eso, por ejemplo, se nos han venido muchísimos coyotes, por decirte. Entonces, ya es un problema porque las especies se están viniendo a refugiarse donde los pocos agostaderos buenos que quedan, ¿verdad? Que eso es un buen ranchero, el que cuida los agostaderos, de irlos mejorando, no para atrás. Que eso en Zacatecas son extraordinarios, ¿eh? Hicimos hace alrededor de un año en la Asociación de Ganaderos un estudio sobre comparar la tierra dedicada al toro de lidia con los vecinos inmediatos, ¿no? Que no dedican al toro de lidia. Y realmente el resultado es impresionante. Y el objetivo con el que se hizo es demostrar el valor ecológico que tiene una ganadería, no solo para el toro de lidia, sino para su entorno. Lo que dice José Miguel es totalmente claro. Hay una cantidad, ahora me tocó, traemos una cantidad de jabalíes en el rancho que... Claro, ya es una plaga, se van refugiando donde se puede, ¿sí? Venado, donde se refugian donde pueden, donde es su hábitat natural, y desgraciadamente el ser humano estamos acabando con el hábitat natural de esas especies. Y lo he escuchado, no es eslogan mío, pero el toro de lidia es un guardián de la ecología. Sí. Eso es algo que nos hace falta cacarear, luchar, cacarear, explicar, defender, para que la gente lo entienda, porque no puedo entender un animalista que defiende un animal que no quiere ni lo entiende,
ni sabe cómo vive. Ni idea tienen, claro. Y ahora me viene a la mente alguien que me regaló, por cierto, un cuadro de Bombita, que aquí lo tengo, ahorita se los voy a mostrar. Pero es un cetrero de España que él defendió la cetrería en ese país como patrimonio cultural inmaterial ante la UNESCO. Me decía, no entiendo por qué los taurinos no lo han logrado, siendo que las últimas parejas de águila real que existen en España y también en Portugal solamente viven en el campo Bravo, ¿no? En el campo de Toro de Lidia. Claro. Nosotros, ¿Por qué no toman esos argumentos más fuertes, no? Tienen, ¿cómo se dice? Con monitores. En la ganadería hay águila real, bueno, de plumas, híjole, hay palomas, codornices, ya dijo Ramiro, jabalís, lince, no, una cantidad de especies tremendas. Y todo eso es gracias a que se maneja el campo como se debe de manejar y se cuida, y el toro vive en su hábitat natural, donde debe de vivir y donde debe de estar. Manuel, perdón. Sí, justamente era relacionado a esto que nos están diciendo, ganaderos. Sí. ¿Cuál es la fauna que es aliada del toro bravo? O más bien, se conoce que en las ganaderías hay mucha fauna. ¿Cuáles son, por ejemplo, lo que nos decía de la plaga del jabalí? ¿En qué afecta al toro bravo? ¿O en qué beneficia también? No, la cadena ecológica es, Dios nuestro Señor es muy sabio, y la naturaleza también. Lo que pasa es que el hombre nos hemos acabado las cosas. Si tú desmontas tierras que son de vocación de agostadero, entonces esas tierras las vas erosionando, pero la cadena ecológica está muy nivelada. Todo hace falta en el campo. Vamos, el coyote te come becerros, es correcto, pero también se come liebres y se comen conejos que se comen el zacate. Entonces, todo lo que debe de haber es un equilibrio y mantener ese equilibrio para que todas las especies puedan sobrevivir, vamos. Esa es mi opinión. Totalmente de acuerdo, José Miguel. Ahora, ya viéndolo en forma particular, pues sí, el único enemigo grande que tiene el toro es el coyote. Porque sí, bueno, es el coyote, pero es por culpa de nosotros, no de nosotros, tú y yo, de lo que abren las tierras, ¿me explico? De los vecinos y todo, que las erosionan por querer sembrar, que no, volvemos a lo mismo. Si no tienes riego, vamos, no, porque las heladas son muy tempranas. Ahora, al cambio del agostadero, las heladas son muy buenas para el campo, porque mata muchas cosas. Las ganaderías buenas y los campos buenos son donde hace frío, porque te mata muchas plagas y eso. Ahora, si tú pones para cultivar, no sé, maíz o otras cosas, y el tiempo es muy corto, de que te venga el frío, pues se te va a helar y no te va a crecer. Vamos, todas las tierras tienen vocación para algo. Y Zacatecas, principalmente, no digo que no, hay ranchos agrícolas muy buenos que son de riego, pero principalmente es ganadero y su vocación es agostadero. Rafael. Zacatecas. De las 18 ganaderías que veíamos en el video que nos han dado información, ganaderías de Bravo, imagino que algunas tendrán pues, más recursos que otras, es lógico, ¿no? De estas ganaderías y en estas circunstancias voy a aprovechar para hacer pues, 3 preguntas, si me permiten. ¿Cómo se le está dando salida al ganado Bravo? Dado que no hay mucha actividad, ¿cuál es la salida que se le está dando a este ganado que eventualmente pues, sigue su proceso natural de crianza y de crecimiento? La segunda es, en la mayoría de los casos, ¿de qué se está sosteniendo hoy el campo bravo zacatecano, campo bravo en general? Y por último es, bueno, saber la planeación a futuro de cada ganadería. O sea, estamos hoy en el tema complicado, pero me imagino que hay una planeación para seguir adelante en las ciencias de todo este tema que conlleva la crianza del toro bravo, ¿no? Esas son mis preguntas, por favor. La primera, tienes que, tristemente, pero es una realidad, bueno, en mi caso particular, te voy a hablar, tienes que matar los toros a puerta cerrada. ¿Por qué los tienes que matar a puerta cerrada? Porque esto es una cadena también. Ahí vienen los toros que tienen 3 años,
que van a cumplir 4. Entonces, tú tienes en un rancho, sea el rancho que sea, una pradera o eso, tienes un cupo forrajero. O sea, puedes meter tanto ganado y no puedes meter más. Cada quien tiene planeado su rancho para tener diferentes vientres, o sea, según la capacidad forrajera de cada rancho. No sé si me explique. Y no puedes tener más ganado de ese. Entonces, los toros que ya tienen 4 años, para 5, los tienes que a fuerzas lidiar y echar para afuera. Con esta pandemia que se ha venido, que no sabes la verdad hasta cuándo va a ser, porque no sabemos ni nada. Entonces, tristemente, ¿yo qué estoy haciendo con mi ganado? Lo estoy matando a puerta cerrada. A precio de carnicero, que realmente, pues eso sí, es un costo muy, muy grande, digo, para la ganadería, porque pues ni los gastos sacas. Donde siempre hemos sacado los gastos y nos hemos tomado nuestro café con leche. Ahorita pues ya nomás te tomas el café porque ya está muy duro. Esa es la primera pregunta. Entonces tienes que los toros lidiarlos a fuerzas. Perdón, para Ramiro, ¿qué está haciendo ahorita? Cerrada, pero los tienes que para afuera porque ahí vienen las camadas atrás. Claro, claro. Totalmente de acuerdo con José Miguel. Okay. Correcto. La segunda pregunta, ¿cuál era? No, La segunda, como adelante Ramiro, por favor. Venga. Adelante Ramiro. Bueno, también hemos matado a algunos, pero bueno, estoy totalmente de acuerdo porque la cadena viene y los toros vienen empujando atrás y se van acabando el pasto, y el problema que va a acabar en las ganaderías no es solo los toros 4 años o 5 años que hoy tengamos, sino que cada vez se acumulan más toros atrás y nos sacamos los de adelante y se acaba el pasto, ¿no? Yo me acuerdo, José Miguel, tu padre, que decía que además de ganaderos somos agricultores de pastos, ¿no? Que decía que hay que cuidar los pastos, que hay que no sobrepastorear los potreros, claro, porque después un potrero puede llevar muchos años si lo sobreexplotas. Y nosotros que somos extensivos, que es algo que a lo mejor para la gente, el público en general, falta explicar que son extensiones grandes. Nosotros seguimos criando el toro como lo criaban nuestros abuelos y bisabuelos, respectivamente, ¿no? En extensiones grandes, de la forma antigua, con el hábitat natural, bueno, que cuesta mucho más trabajo a veces, sí. Claro. Es la forma que aprendimos y lo mamamos y así lo sabemos hacer y así lo seguiremos haciendo. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo se mantiene? Sacrificio y afición, no hay otra forma. Sacrificio, afición y dinero. De acuerdo, de acuerdo. Aunque mates toros y aunque saques toros y aunque no te deje ya para la leche y solo para el café, a veces ya te toca todo el vaso de agua porque hay que darles a las vacas de comer y a los becerros también y a los novillos y a los toros. Evidentemente se recupera algo o pues empieza a poner de la bolsa. Digo, lo pregunto abiertamente, pues si en una empresa, en un negocio empieza a suceder, no me quiero imaginar en las ganaderías, ¿no? De que se recupera algo con la carne o con ciertos aspectos, algo, ¿no? Que genere por lo menos... No, como dijo José Miguel, no salen, o sea, a las rayas, a duras penas. Lo más caro en una ganadería, independientemente de la extensión que tenemos, es lo que el pienso que les hace comer a los toros, los alimentos concentrados, etcétera. Eso es muy caro. Y hasta para los toros que se lidian en puerta cerrada, son toros que están con edad, que ya comieron no solamente los últimos meses, que a lo mejor les bajaste la alimentación por la cuestión de la pandemia, pero comieron en el destete, como novillos. Claro. Y ahora ya les invertiste un dinero que no es casi imposible de recuperar. Y la tercera pregunta que decías, a futuro, pues a futuro no solamente tienes que estar matando los toros que ya están para comer, sino también a futuro tienes que estar cuidando tus potreros, tu campo, y empezando a lo mejor a sacar novillos y becerros de lo que menos te gusta para poder tener en equilibrio tu ganadería y tu campo en cuestión del ganado que vas a tener que tener más tiempo del que normalmente tienes en situaciones normales. Don José Miguel, si quiere contestar esta tercera pregunta. La tercera pregunta, yo lo más grave que le veo, en mi caso particular, que yo sí vivo del campo y vivo de la ganadería, o sea, es mi única fuente de ingresos, ahorita, claro, lo voy a aguantar hasta donde pueda porque volvemos a lo mismo, esto es un cariño y una hora.
si esto no se abren las plazas y eso, yo tengo ganado de lidia y ganado charol, que es de carne, es otra cosa, pero pues es con lo que ahorita estoy sosteniendo el otro. Ahora, tristemente, para que esto siga siendo ya no negocio, que le ayude uno al otro, que es lo más grave, pues vas a tener que empezar, en mi caso, a quitar vientres, que eso sí es muy grave, porque los novillos y los toros pues se reponen, pero vas a quitar vientres que ya están aprobados, que eso que a lo mejor no te vuelves a hacer de esos mismos vientres y de esas mismas familias. Bueno, en mi caso puedo llegar a ese caso que no quisiera, pero puede ser factible, que sería muy triste, pero si sigue la situación así, pues no hay forma de aguantar y entonces, al lugar de 300 vacas de vientre, pues me voy a tener que reducir. Ahí vas, primero quitas un potrero y ahí te vas y le vas poniendo del otro para poder mediar la cosa, porque sí está crítica la cosa, muy crítica. Pero yo estoy segura que con este gran legado que ustedes tienen y lo que ha superado también su familia a lo largo de los años, como una revolución, por ejemplo, ahora pues a ustedes les toca la pandemia, los Yaguno tendrán que seguir. Pues sí. Y yo quería preguntarles... Claro que de rajarnos no nos rajamos, pero sí tienes que tomar medidas que son drásticas, no acaba la ganadería, pero sí necesitas pues también echarle lapicito porque pues Dios quiera, digo, no se puede. Además, cada quien tiene su situación económica diferente, vamos. Y cada situación de cada persona es diferente. Entonces, tienes que apostar a que esto siga siendo negocio o que siga quedando, digo, para poder seguir adelante, vamos. Claro. Muertos antes que rajados. Eso. Y yo les quería preguntar para todo el público que han escuchado seguramente cualquier aficionado hablar de la familia Yaguno, pero me encantaría que a manera de resumen, contarnos de ese árbol genealógico, cómo llegaron hasta ustedes, así rápido, de quién fue mi mamá, mi papá, para saber también quién viene después de Ramiro y de don José Miguel. No, ya aquí yo ya tengo quién viene y ya la tengo. ¿Y qué espera? A ver, platíquenos de ese árbol. Si quieres, Ramiro, cuéntanos este resumen. Sí, porque hay una ganadería importantísima también. Por eso. Es Valparaíso. Que nos platiquen que viene de dónde salieron. De todo ese origen. Yo te voy a platicar la rama. Y Ramiro te platica también. Mira, bueno, nosotros venimos de la rama de Julián Yaguno. Eran dos hermanos, la otra rama es José Antonio Yaguno, y nosotros venimos de la rama de Julián Yaguno, que tuvo 3 hijos, 2 hijos y una hija. Mi tío Toño tuvo un hombre y 2 mujeres que se quedó, era el mayor de los 3, y se quedó con el nombre y la divisa de Torrecilla al morir mi abuelo. Los hijos fueron ganaderos, pero ya ahorita ya vendieron la ganadería. Después viene mi tía Ana María, que eso lo sabe, y bueno, te iba a decir que mejor Ramiro, lo sabemos igual, que la cual quise mucho y también una gran ranchera, casada con Valentín Rivero, mi tío, que tuvo 2 hijas, Ana María y Victoria Eugenia. La mayor es Ana María y Victoria Eugenia, las dos también apasionadas de esto, ven el campo, viven ahí, y de las cuales tuvieron, ahora vienen los de abajo, o sea, tuvieron, ahora tú ayúdame, Ramiro, con tus hermanas y tus subprimas. Bueno, mi tía Victoria Eugenia tiene 3 hijas y un hijo. Mi tía Victoria Eugenia y su esposo, Ignacio Pliego, hoy en día son los ganaderos de Valparaíso. Tienen 3 hijas, Ignacio, uno de sus hijos, y viven ahí y son muy apasionados. Ellos se quedaron con lo que es Valparaíso, hoy en día lidian como Valparaíso. Ganadería que fue de mi abuelo, bueno, de mi abuela y de mi abuelo, las cosas como son. Y ahí fue donde yo aprendí y ahí viví con ellos muchos años, mucho tiempo. Y como dijo José Miguel, mi abuela Ana María, no puedo decir que fue tan buena ranchera como su padre, que sí era un ranchero impresionante, mi tío Pepe, pero conocía mucho de campo. Y además, si algo puedo presumir de ella, que sí tenía ese sentimiento y esa cosa de la sangre yaguno, del piquete ese yaguno que a la hora de escribir las tientas y a la hora de ver las vacas, espero haberle aprendido un poquito.
Mi madre se queda con Malpaso, originalmente el otro fierro que tenían mis abuelos, le cambiamos el nombre a Pozondo por una opinión mía, que a mí me gustaba más el nombre porque Malpaso, aunque fue una ganadería antigua zacatecana, no tenía vínculo con los Yaguno. Malpaso tenía como denominación Pozondo, que eso yo se lo propuse a mi abuelo, que fue una de las haciendas de donde estuvieron los Yaguno, y de hecho era después de la Revolución, cuando salen del Valle de Valparaíso, de San Mateo original, y partes llegan a México, regresan a Zacatecas a Pozondo. De hecho, las vacas que le llaman del casco, y que después muchos ganaderos le pusieron el cerito, que eran las puras, que llamamos, que ese es a lo mejor otro tema que lo tocamos brevemente, pues eran porque estaban en Pozondo, y ahí las tenían viendo todo el día, y era lo que venía en el casco, y era lo de Pozondo, por eso el cariño que yo le tenía al nombre. Mi abuela recuerdo que cuando en los libros que ella llevaba acá, todos los libros, en el margen, si había una vaca que tenía pH en el principio del margen, era que venía de Pozondo y eran las vacas que venían de lo español, por darles un ejemplo de por qué el cariño por el nombre. Hoy en día, desde hace unos años, digamos como Pozondo y nos ha ido bien. Torrecilla, que lo vendieron mis otros tíos primos, porque ya somos casi de la misma edad, nada más como comentario y para el conocimiento del público en general, la ganadería que más rabos se les ha cortado en la Plaza México. Y hace 15 años no se le corta un rabo a esa ganadería en la Plaza México. Entonces, durante el tiempo que le dio, obviamente avasalló en cuestión de los triunfos que tuvo. La otra parte que ya habló José Miguel y que escuchamos en el video, la parte muy triunfadora, la ganadería de José Julián Yaguno, mi tío Pepe, gran ganadero, gran gente de campo, claro. Y ahora la estafeta la tiene José Miguel. Esas son las 3 ramas que vienen de Julián Yaguno. Que es donde... y te falta una. Mi hija, que es tu prima, que Belén, es excelente ranchera, se llama María Yaguno, y es la que lleva la cosa esto del internet y lo de las fotos y todo eso, que lo hace extraordinariamente. Todo eso que presentaron al principio es trabajo de ella. Ahí está el crédito. Muy bien. Y en cierta forma ya se trata de presumir, yo también presumo, yo tengo hijos, los cuales a los 3 les encanta el rancho. De hecho, a veces en tus hijos tienes tus jueces más complicados en cuestión de aprobar una vaca o juzgar un empadre o el resultado de una corrida, que afortunadamente, mientras exista exigencia dentro de la casa, vamos por buen camino. Manuel. Así es. Ganaderos, hemos hablado, por supuesto, de toda la historia de los Yaguno, hemos hablado también de la parte agrícola, la parte de la fauna, pero también un punto importante que debemos de tocar es, así como se habla de la generación de los ganaderos, la generación de las personas que trabajan con ustedes, de los caporales, de todas las familias que viven de una ganadería brava. No sé si nos pueden comentar sobre esto. Bueno, sí, bueno, es que de una ganadería brava vive la gente que trabaja contigo, que en mi caso pues son 12 personas las que viven directamente de la ganadería. Ahora, indirectamente, pues vive muchísima gente. Vive el que te vende la pastura, vive el médico veterinario que va a verte el ganado, viven los que venden las vacunas, ¿no? Es una infinidad de rama económica indirecta que la verdad es muchísima gente, vamos. Si el toro se acabara, sería preocupante, vamos. Hay un cuadro que hizo la asociación Manuela Bastida, la economía del toro de Lidia, no sé si lo has visto. Sí. No te puedo llegar. Pues es impresionante, digo, aquí pues, infinidad de gente, vamos. Ramírez, por ejemplo, las familias zacatecanas que trabajaron con los abuelos, con los bisabuelos, ¿aún siguen sus hijos trabajando con ustedes? Sí. Digo, se ha dividido en varias partes, pero hoy en día 2 de los que se encargan de nuestra casa ganadera, su padre trabajó en Torrecilla, de hecho ya jubilado, tristemente lo mató un toro por un accidente en Torrecilla, pero también su abuelo, y son gente que cuando hablas con ellos de toros te entiende el mismo idioma que tú estás hablando. Y son personas que traen la bandera Yaguno muy marcada en su ser. Y esto, cada vez, yo creo que uno de los retos más importantes que tiene el ganadero mexicano es gente buena de campo que conozca el toro y lo sepa manejar y esté comprometida y sea honrada.
eso es muy complicado. Afortunadamente, todavía tenemos algunos garbanzos de a libra ahí nosotros que siguen con nosotros y esperamos que los podamos conservar por muchos años. Y bueno, ya nos contaron, vienen de José Antonio, Ana María, José Julián. Los hijos van que vuelan también para quedarse con las ganaderías, se están apasionando. ¿Cómo sienten en el estado de Zacatecas, particularmente en el estado de Zacatecas, la afición, el amor a la fiesta brava por parte de la gente de Zacatecas? Mira, sí hay mucha afición, pero es como en todo. Tienes que también, volvemos a lo mismo, dar corridas, porque yo creo que también la gente es de costumbres. Hay mucha afición, pero la gente se acostumbra. Si tú estás acostumbrado a ir los domingos a los toros, yo cuando vivía aquí en México, que se daban muchas corridas todo el año, y si no se daban novilladas, que nos pegábamos unas mojadas tremendas, ibas a los toros ya por inercia, la verdad, ya ni veías el cartel, es domingo, y con mis amigos, ya, pues vamos a los toros, ya lo agarras, la gente es de costumbres. El chiste es que todos jalemos del mismo carro para que esa afición no se pierda, porque tiene que haber continuidad. Si tú das 2 corridas o 3 corridas de toros y no vuelves a dar, pues la gente se sale del gancho de los toros, por más afición que tengas, porque tú eres de costumbres, casi siempre, si te fijas, haces lo mismo, vamos. Entonces, que sea como era antes, es domingo, pues vámonos a los toros. No te importaba ni ver el cartel ni la novillada que era. Digo, en la época mía, yo soy más viejo que ustedes, pero ibas porque ya era domingo y ibas a los toros, vamos. Y aquí yo quisiera agregar otro comentario, tanto en Zacatecas como en toda la República. Yo creo que después de este paréntesis que nos dio la pandemia, que nos hizo reflexionar, yo creo que la fiesta de toros también tiene que volverse a los orígenes populares. Sí. A las fiestas de los pueblos, a que la gente lo vea como parte de sus raíces, que no se vuelva una fiesta, no quisiera malinterpretar el nombre elitista o cara, pero que sí se vuelva más popular. Y es un compromiso que tenemos todos los taurinos, ganaderos, toreros, mismos aficionados y también periodistas, para volver a arraigar ese sentimiento de pertenencia del pueblo hacia lo taurino. Ramiro, tienes toda la razón, pero fíjate que ahí yo veo que el peligro de la fiesta son en las plazas monumentales, porque fíjate que eso sí está muy arriesgado. Tú ve, por ejemplo, las ferias, el santo patrono hablo de los pueblos, de las ciudades, de cada pueblo. Por ejemplo, tú ves Sombrerete, el día de la Candelaria se llena la plaza, se llena porque ya está muy arraigado. No, yo creo que lo importante es voltear a donde están las monumentales, las plazas, o sea, grandes, de las ciudades grandes, porque yo creo que los pueblos o los santos patrones y eso, es más, es donde ahorita está yendo la gente. O sea, en la actualidad, digo, quitando esta pandemia, pues era donde se defendían, digo, donde la gente acudía porque agarran también el paquete, vamos. Son los juegos o son los gallos y es la corrida, vamos, es ya también una inercia. Yo lo que veo preocupante es que ya la mayoría, desde antes de la pandemia, de las plazas grandes, hablo de los monumentales, de las de capital, pues realmente ya iba poca gente. Yo creo que eso no sé cómo, pero hay que volverlo a activar. Pues con pasión, como lo estamos platicando. Rafael Anaya. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Es lo que platicábamos hace unos días entre nosotros taurinos, que sí, evidentemente las fórmulas de antes en las plazas monumentales ya tal vez ya no aplican, ¿no? Con esta realidad, con esta situación que estamos viviendo. Por ejemplo, y lo digo, la Plaza México, una temporada de 3 o 4 meses, quizás ya habrá que buscar otras fórmulas, acercar a la afición nuevos aficionados. Cada vez se va viendo menos nuevas generaciones en los tendidos. Sí van los hijos de los ganaderos, sí van los hijos de ciertos toreros, pero las nuevas generaciones, yo creo que ahí es donde está el reto para que se pueda florecer otra vez la fiesta. No quedarnos en el pasado, pero yo creo que el reto es mayúsculo y hay que tener mucha imaginación para que esto se pueda reactivar. Y esa es mi pregunta. ¿Cuál es su intuición, que es la palabra de hoy? Su intuición y su visión hacia el futuro
que pues en muchos casos se habla de hasta 2 o 3 años para que se vuelva a dar en esplendor, que la gente regrese, no por otro tema también, por el económico, que el bolsillo está y va a estar muy golpeado, decir, bueno, entonces yo ahora sí ya puedo destinarle pues cierta cantidad de dinero a ir a los toros, porque ya cubrí mis necesidades antes de. ¿Cuál creerían ustedes que es esa visión, esa fórmula para poder reactivar popularmente la fiesta de los toros? Aquí yo creo que hay dos temas que me llegaron a la mente ahora que comentabas, Rafa. Yo con mis hijos suelo llevar muchos compañeros de ellos de la edad que van al rancho, y es una aventura, ir a Zacatecas, ir al rancho, pero cuando ellos descubren eso, es un mundo muy admirado por ellos. Y eso lo que me da es la oportunidad que tenemos los taurinos, que nos ha faltado, de poder comunicar la realidad de lo que es la fiesta de los toros. Ese es el reto que yo veo. Independientemente de lo de la pandemia y cuando se abran las plazas para que los ganaderos volvamos a lidiar y los aficionados vuelvan a los toros, es cómo hacemos nuevos aficionados, cómo la gente joven entiende esto, se apasiona, porque es apasionante este tema. ¿Cómo no? Y entra una nueva generación a los toros, generaciones que están perdidas. Ese yo creo que es el reto más importante que tenemos y tenemos que trabajar todos juntos. Manuel. Justamente, ganadero, en este tema, Zacatecas se ha caracterizado por enaltecer la parte cultural de la fiesta brava en el estado. ¿Cuál es su participación como parte de las ganaderías hacia las personas que no son taurinos? Vamos, no sé si hagan algún tipo de tour, no sé si hagan algún tipo de campañas. Cuéntenos un poquito al respecto, porque efectivamente, ¿no?, la afición taurina se va heredando y se va transmitiendo de los padres a los hijos, pero ¿qué hay con toda la población que no está como tal en el ambiente taurino, por el papá, por el tío, por lo que sea? Mira, se están haciendo visitas a las ganaderías, que eso yo lo veo positivo. En el gobierno pasado, la Secretaría de Turismo, pues hacían un tour y tú les enseñabas el campo, echabas una becerra, pues de ahí se puede crear afición. Ahora, yo lo que también creo que tenemos que jalar del carro, y no sé la fórmula, porque lo que falta también es interés por la fiesta. Ramiro tenía razón, que los precios y eso, pero yo veo otros espectáculos que realmente son mucho más caros que los toros, y que va la gente, y que se llena. No sé cuál es la fórmula, no sé, ir a ver cualquier artista al Auditorio Nacional, un boleto te cuesta muchísimo más, no sé cuánto, pero más que ir a una barrera de una plaza de toros. Entonces, la fórmula es lo que hay que buscar para que esa gente vuelva. No creo que sea la cosa económica. Porque si tú ves, por ejemplo, en México somos 23 millones de habitantes. Si tú sacas el porcentaje de lo que le cabe a la Plaza México, es ridículo. Vamos, es más meritorio llenar la plaza de Río Grande en Zacatecas, digo, por la cantidad de población de gente, que la Plaza México. Antes había 2 plazas, me platica mi papá, el Toreo y la México, y las 2 se llenaban el mismo domingo. La fórmula no sé, pero debe de existir y hay que jalar para adelante. La verdad, porque sí, lo ha habido, vamos. La fórmula no sé, pero lo ha habido. Y no creo que sean los precios, ¿eh? Pensé que no nos ibas a dar la fórmula, José Miguel. Esa no sé, si ya la supiera, pues... Vamos a entrar en un tema, yo creo que de unión, de este tipo de charlas, de pláticas con aficionados. Gracias, ganaderos, por hoy también abrirnos un poquito ese mundo y ese mundo de Zacatecas y de los Yaguno a toda la afición. Un tema interesantísimo y muy apasionante. Y también creo que otra forma de volver a interesarnos para ir a las plazas de toros, para defender nuestra fiesta, es conocerla. Y poco conocemos ya algunas generaciones que venimos sin estos argumentos, sin esta historia, sin estas pláticas, que afortunadamente hoy la tecnología también nos está regalando este privilegio de poder acercarnos a ustedes
y que ustedes nos puedan contar de primera mano, que ustedes son los que defienden realmente al toro bravo, cómo se defiende el toro, y ustedes lo hacen de excelente manera por generaciones y generaciones, así que yo les quiero agradecer por esta charla del día de hoy y hablarnos y compartirnos un poquito más con la afición. Y quisiera hacer un comentario, y además, a lo mejor, por respeto a los otros ganaderos zacatecanos, nos enfocamos mucho en la familia Yaguno, que obviamente son nuestros orígenes, pero hay 18 ganaderos zacatecanos donde hay, pues a lo mejor un poco menos de la mitad que viene de origen Yaguno, pero hay otros ganaderos que tienen igual de afición, que tienen el mismo mérito, porque el mérito no es que la ganadería la hayas heredado, el mérito es hoy en día ser ganadero. Y sufren de las mismas inclemencias del cielo, de la misma sequía, de los mismos cambios de temperatura. También a ellos, a lo mejor teníamos que haber abordado un poquito más, tuviéramos más tiempo de temas particulares de ellos, pero desde aquí les mando un saludo y mi reconocimiento. Todo el reconocimiento del mundo. Ganadero José Miguel Yaguno, muchísimas gracias por esta gran charla para el público de Encaste TV, recorriendo la legua ganadera. Hombre, yo les quiero agradecer a ustedes y sobre todo les agradezco por la afición que tienen, y esto es positivísimo para la fiesta. No tengo la fórmula, pero todas estas cosas sirven y suman. Y en esto hay que sumar y no restar. Yo les mando un abrazo y un saludo a toda la afición. Gracias. Ganadero de José Julián Yaguno. Gracias, José Miguel. Ramiro Alatorre, gracias, ganadero de Pozo Hondo. Y Ramiro, la enhorabuena por la gran corrida de toros que lidiaste en la última temporada de la Plaza México, la última que se ha dado, de la Plaza de Toros México, ganadería triunfadora del último serial mayor en el coso capitalino. La enhorabuena, Ramiro. Muchas gracias, gracias por tu comentario, gracias por el reconocimiento, y vuelvo a lo mismo, son muchos años de esfuerzo, y esperamos seguir en el mismo tesón. Gracias, buenas tardes. Rafa Naya. Muchísimas gracias, ganaderos. Como siempre, un placer platicar con ustedes, escuchar sus conceptos y tratar de aprender, y cuando encontremos la fórmula, la compartimos. Gracias, muy buenas noches. Manuel Acevedo. Carlos, muchas gracias, ganaderos. Un honor haber platicado con ustedes, un honor poder platicar estos temas y de verdad, muchas gracias por esta plática. Muy buenas noches. Gracias. Feliz semana, buenas noches. Yo soy Carlos Flores. Hasta el próximo lunes. Pásela muy bien.